Shalom. Bendito es el nombre poderoso del Adón Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, que nos concede esta nueva oportunidad de poder entrar a la intimidad de aquellos que, por una u otra razón, tienen la oportunidad de ver estos preciosos videos que llevan algo hermoso, algo especial. Simplemente no a todos les gusta porque la gente está muy acostumbrada a las novedades que se dan a conocer a este mundo de la mentira abunda y los líderes hacen todo lo posible para entretener y atraer la mente de los seres humanos. Pero es necesario, ¿verdad?, que en medio de toda esa injusticia haya verdad para todos aquellos que han sido llamados, porque este es un regalo divino que es verdaderamente maravilloso. Nuestro ministerio es Camino a la Redención. Estamos aquí en Guatemala y desde aquí el Adón Yeshua nos ha puesto un corazón sencillo, humilde, para poder llevar estas meditaciones. No somos perfectos, tenemos defectos tanto físicos como falta de muchas cosas, esperando que la mente del humano, el necesitado de la palabra, no tenga nada que ver con la crítica, sino al contrario, de la edificación, porque es la palabra de Yahweh es la que hace resplandecer la luz de la vida en el ser humano. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohá, Yahweh Echad, bendito es el nombre del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de la humanidad, que nos permite este momento. No es un momento es un momento de preocupación, porque pidiéndole a nuestro Abba que nos dé la luz para entrar al corazón de los que han de ser salvos. Bendito es su nombre poderoso que ha sido dado al mundo. Hoy quiero participar de un mensaje, meditación, que se refiere a lo que es el sistema de lo que es la antigüedad, la forma en cómo fue que el imperio romano, bajo el dominio del papado, logró llevar un proceso de falsedad profunda en el corazón de los seres humanos, muy fácil, muy bonita, muy preciosa, pero alejada de la verdad. Porque cuando la persona se interesa realmente, las personas naturales que no han tenido una relación, un libro, una Biblia, compran una Biblia creyendo que esa Biblia es fiel, pero lastimosamente el hombre ha metido toda su teología, toda su maldad para engañar y sustentar y apresar a aquellas almas que necesitan la verdad. Hoy vamos a ver ahí un tema de la historia y lo quiero dar a conocer para que el oyente pueda tener varias formas, maneras de poder llegar a conocer la verdad. Todos los mensajes, todos los videos que están puestos tienen verdaderamente un propósito. Y aquellos que tienen ese deseo de conocer
de esforzarse, pero en el camino de la vida le pueda ser útil. Y por eso es que comenzamos desde el tronco del árbol, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, para que el lector, para que la persona se vaya dando cuenta de lo que es la palabra, lo que es la historia, cómo es de que el mundo, lo que se refiere a la religión, hacen que las personas no puedan tener libre conocimiento, libre albedrío de escudriñar las escrituras, y que lo que trata la religión es de limitarle a la persona el proceso de poder llegar a conocer la verdad. Hoy vamos a tomar un poquito de historia que dice: no debemos de olvidar que los primeros 15 líderes de la llamada iglesia primitiva fueron todos judíos. Eusebio, un historiador cristiano del IV siglo, ha dejado para nosotros este testimonio. Tenemos por cuenta los historiadores, personas que se han verdaderamente sometido para dar la historia, para que los que estamos en los últimos tiempos podamos llegar a entender muchas cosas que realmente valen la pena. Dice, esto significa que siempre hubo una presencia judía en lo que fue conocido entre los cristianos como iglesia primitiva, al menos hasta el año 135 después del Mashiach, es decir, la primera parte del segundo siglo. Cuando en el año 130 el rabino Akiva nombró a Ber Joshua como el Mashiach de Israel, los líderes del movimiento de Yeshua, viendo el terrible daño que se hacía a la causa judía con tal nombramiento, se separaron de aquel ejército y se refugiaron en las montañas de Petra, como había ocurrido en el primer siglo durante la innecesaria guerra contra Roma, levantada ilegítimamente por los líderes de los fariseos celotes. La derrota del ejército de Ber Joshua no se hizo esperar. Al final, Akiva y sus discípulos, así como del propio Joshua, fue una de las más innecesarias y humillantes derrotas jamás sufridas por nuestro pueblo. Jerusalén fue retomada por los romanos y cambiada de nombre, así como la tierra de Israel, a la cual ahora los romanos dieron el nombre de Palestina en honor a los dioses filisteos. A partir de aquí, todo lo que oliera o tuviera algún sabor judío era visto como potencialmente dañino para Roma, y fue en este contexto que los creyentes de origen gentil iniciaron formalmente su desconexión histórica con los fieles de la circuncisión. Podemos ver todo este movimiento histórico que nos deja verdaderamente una verdad muy importante de conocer por qué las escrituras han sido verdaderamente adulteradas de una manera asombrosa. Y aquí, a través de esta historia, nos está explicando la forma cómo fue que los cristianos
se desligaron completamente de los de la circuncisión, o sea, de los israelitas, de los Yavdá, y ellos empezaron ese ministerio totalmente separados. Por eso es de que la religión católica cristiana o los cristianos no tienen absolutamente nada que ver con el mesianismo, porque fueron totalmente adulteradas completamente las escrituras. Y esto nos damos cuenta lo que aconteció cuando, después de esa guerra que ellos hicieron contra Roma por el nombramiento que dieron a una persona que no tenía nada que ver con los de la circuncisión o con los judíos. Esto fue un desastre, porque el cristianismo por todas formas se trataba de llevar a cabo y poner líderes que no fueran los verdaderos, que no fueran de la familia del pueblo de Israel, de los Yahudí, porque ellos querían totalmente tomar todo lo que es esa situación de llevar una religión a los confines de la tierra, pero no basada en las escrituras, sino basada en lo que ellos trataron de hacer para poder llevar a cabo un proceso de una escritura totalmente falsa y completamente adulterada. Dice, los judíos no podían entrar en Israel, ni mucho menos, dice, visitar Jerusalén. Pero a los cristianos en un principio les fue permitido esto. Creó una situación muy favorable para su subsistencia, probando al emperador que ellos no tenían nada que ver con los judíos ni con Israel. Pero para esa época, el obispo cristiano de Roma nombró a un creyente no judío su representante en Jerusalén, y desde entonces la separación del cristianismo de sus raíces judías fue un hecho establecido y conformado luego en Nicea para el año 323. Mientras tanto, los judíos seguidores de Yeshua tuvieron que enfrentar juntamente con los demás judíos el penoso exilio y la sobrevivencia en el anonimato fuera de Israel, dispersos entre las naciones como el resto de los hermanos, mientras que a cabo del tiempo los cristianos, asegurándole al imperio que ellos no tenían nada que ver con los judíos ni con el judaísmo, poco a poco ganaron la simpatía de Roma y finalmente lograron cristianizar incluso al imperio mismo. Nos damos cuenta lo que esto significa. Para entonces el cristianismo surgió como la religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías y teniendo ahora bajo su control todos los sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, incluyendo los manuscritos hebreos y griegos de lo que más tarde fue llamado el Nuevo Testamento. Podemos darnos cuenta aquí, cuando esta guerra resultó verdaderamente en Roma y en Israel, porque en aquel tiempo los gobernantes de Israel eran romanos, y entonces ellos tuvieron que huir, dice, para todas las partes a la montaña, porque eran perseguidos, torturados, enjuiciados, todos aquellos que no podían salir de esos territorios que estaban prohibidos totalmente para los hebreos. Pero cuando ellos salieron huyendo prácticamente por esa guerra también
que dice que fue una guerra que no debía de haber sido. ¿Por qué? Porque eran judíos celotes, pero no tenían la capacidad para enfrentar a Roma y fueron vencidos, y por eso precisamente le llamaron, dice, al pueblo, a la tierra de Israel, Palestina, en honor a los dioses que ellos adoraban en ese tiempo. Pero lo que aconteció en esto es algo muy bonito poderlo llegar a comprender, porque ellos huyeron, porque eran perseguidos y ellos no pudieron llevarse los rollos que tenían las escrituras, y esos rollos y las escrituras quedaron a mano de los cristianos, de los teólogos, de los padres de la Iglesia Católica. Ellos no fueron capaces y ellos quedaron como dueños de las sinagogas que los Yehudí tenían ahí, y también dejaron todos los rollos, las escrituras, de las cuales ellos tendenciosamente las tomaron para poder ellos poner de una manera, a la manera que ellos quisieran. Lo que a ellos importaba era que las escrituras pudieran dar verdaderamente el apoyo a la religión que ellos impusieron fuera de lo que es el hebreísmo. Y entonces tomaron las escrituras tendenciosamente y trataron de cambiar totalmente todos los escritos para poder llevar a la mente cristiana una doctrina en figuraciones, en falsedad. A ellos les convenía, porque ellos siempre han tenido esa gran coraje contra el pueblo de Israel, y viendo que el pueblo de Israel se había totalmente divorciado de Yahweh y estaban en una penosa situación y circunstancias, que eran perseguidos, los metían a la cárcel y no los querían totalmente, y fue la oportunidad que el imperio cristiano romano fue y tomó posesión de la manera que hasta este tiempo ha crecido de una manera tan grande, en la cual el mundo no se apercibe completamente de la verdad. Podemos ver aquí donde dice: con todo el poder posible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales más que a la realidad del texto donde provenía, y en vez de preguntarse qué dice realmente el texto original, se preguntaban: ¿cómo podemos hacer que esto afirme nuestra posición? El resultado fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. Esto es lo que explica en parte la más de 200,000 variantes textuales que han sido encontradas en una lista de alrededor de 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cuales fueron alterados, corrompidos tendenciosamente. No estamos hablando aquí simplemente de un error del escriba mientras se hacían copias de un texto para algunas comunidades o personalidades imperiales, sino de abusos permitidos, eliminando y introduciendo palabras en textos claves a fin de favorecer la doctrina de la Iglesia, que ahora unida al poder del imperio tenía total y absoluto poder en sus manos para hacer y decidir lo que quisiera. Esto es
evidente donde quiera que se intentaron explicar conceptos difíciles del griego por ser traducción al hebreo, que constituyen, por así decirlo, el fundamento de lo que debe ser la fe y teología cristiana. Nos podemos dar cuenta, por eso el Adón Yeshua puso en mi corazón poder dar a conocer esto, porque mucha gente no lo sabe, no le interesa, pero de esta manera podemos ver por qué las escrituras que están latinizadas, que están traducidas al castellano, están totalmente, no tienen nada de lo que verdaderamente las escrituras originales, porque todos aquellos que trabajaron en aquel tiempo lo hicieron pensando en destruir, no de edificar las almas, sino destruir. Por eso precisamente los misterios católicos cristianos, todo lo que se refiere a la cristiandad, vemos que no han tomado en serio verdaderamente el camino a la resurrección, el camino de la vida, sino que se han dedicado totalmente a exprimir, a poder orientar de una manera falsa a los seres humanos con escrituras que están verdaderamente adulteradas. Podemos ver ahí, dice que la escritura que está totalmente más adulterada es la Reina Valera. ¿Por qué? Porque tiene más de 200,000 variantes. Solo podemos dar cuenta para poder uno leer una escritura de esas. Ahí no encuentra uno absolutamente ningún beneficio, porque es como entrar a una montaña en la cual no tiene salida. Si uno no lleva brújula para poder salir, se queda totalmente apresado en esa montaña. Así es estudiar o poder sacar la verdad de ese gran montón de libros que escribieron, de tantos versos, de tantas escrituras que trataron de totalmente confundir, para que el lector, para el que busque, no encuentre, sino más bien se pierda, porque lo único que hace es tener más egolatría y poder confundirse más cada vez, porque cada vez que lee, cada vez que se empeña, no saca verdaderamente el significado de las verdaderas escrituras. Por eso en este tiempo, desde el 2000 para este tiempo, han habido hombres verdaderamente, podemos decir, hombres que se han esforzado para poder traducir del hebreo al castellano, porque ya ahí las escrituras están completamente alejadas, no tienen nada que ver con las escrituras latinizadas. De esa manera podemos ver cómo la situación que ha venido a este mundo viene completamente a destrucción. Quisiera compartir en estas escrituras pero voy a seguir leyendo un poquito esto. Dice, esto es evidente donde quiera que se intenta explicar conceptos difíciles del griego por ser traducciones del hebreo que constituyen, para así decirlo, al fundamento de lo que debe ser la fe y teología cristiana. Cuando recordamos que los manuscritos griegos más confiables provienen de una edad tardía como lo es en el siglo IV,
especialmente la llamada Códice Vaticano B, el Cenacle, el Aleph. El tiempo que estos se mantuvieron bajo control estricto de la Iglesia fue suficiente para intentar aquí y allá construir manuscritos y códices, entre los cuales finalmente siguió un tipo de texto conocido como el Mezentino, que vino a ser el oficial de la Iglesia y por la vía de Erasmo del protestantismo bajo el nombre de Textus Preceptus, que ha servido de base prácticamente para todas las traducciones del Nuevo Testamento. Podemos dar cuenta qué tremendo es eso. Ahí podemos ver que el Vaticano ha tenido el poder, ha tenido las escrituras y las han traducido de la manera más terrible para confundir al mundo. Y podemos ver, por eso es que los padres del cristianismo son, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que fue el que por primera vez anunció que la Trinidad, el dogma de la Trinidad sería el fundamento establecido por el catolicismo en el año 200 después del Mashiach Yeshua. Entonces vamos a ver aquí que dice en el libro de Revelaciones, capítulo 13, verso 11. Y vi también otra bestia subiendo de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta falsificación del cordero es un poder satánico que figura las religiones que competen contra el verdadero camino a la redención. Estos pretenden dar una salvación celestial, pero no condenan los pecados del mundo romano, especialmente la corrupción de la sociedad. Habla como monstruo. Esta falsificación del Cordero representa las falsas religiones de todos los tiempos. Hoy surgen grupos religiosos que tienen el nombre de Jesús en la boca, pero no conocen el significado de él y callan sistemáticamente la injusticia y predican la resignación, olvidando que el más común de nuestros vicios es la cobardía. Aconsejándole que hagan imagen de la bestia, los mismos que enfatizan las condenaciones de las Escrituras contra los ídolos, se hacen servidores de nuevos dioses que según ellos están sirviendo a Yahweh, exigiendo al pueblo una sumisión ciega y predicando en toda ocasión la falsedad religiosa, formando así ciudadanos no responsables, sino corderos incapaces de preguntarse a quién sirven, si al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único que tiene inmortalidad, o a los demonios. Esta bestia viene a formar parte del sello de la bestia, o es decir, la otra cabeza. Nos damos cuenta por todo lo que el imperio, por toda la teología, por todo lo que el hombre ha construido, lo que ha hecho, no es absolutamente agradable ante la presencia, sino que es condenado. Así formando el número que es el 666. Los tres poderes en un solo poder. Estos tres sellos simbolizan toda la teología y sabiduría humana de todos los siglos. Yahweh no nos concede poder comprender que todo lo que el ser humano ha tratado de hacer no tiene valor alguno. Delante del Todopoderoso vemos un salmo. Aquí quedamos en esta preciosa hora. Bendito es el nombre poderoso del Adón Yeshua HaMashiach, en quien estamos confiando para salvación y vida eterna. Amén.